profesionales. A ver, acá. Unirnos, a ver si podemos lograr conversar hoy con Fanny Berger. Ahí está. Hola Fanny, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Y vos? Muy bien, Muy bien. sí. Sí. Bueno, les Bueno, les comento, comento. yo siento eco mío. ¿Vos lo escuchás, Fanny, desde que te conectaste? Que Un yo poquitito, escucho mi apenas, eco. apenas, apenas. Vamos a ver si yo ¿Se ve hablo, bien? ¿cómo se ¿Así escucha? estoy bien? ¿Se escucha bien? ¿Está bien así? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, este qué suerte. espacio se llama Conversaciones Vivas. Hoy estamos hablando con Fanny Berger, que es una psicóloga uruguaya que vive del otro lado de la orilla y que es especialista en niños, en adolescentes, también tiene un máster en educación, que es Mm. columnista en varios medios, en revistas, periódicos, en TV también, y ha escrito muchísimos libros. Yo quiero decir algo acerca tuyo, Fanny. Sí. Este es el primer libro tuyo que yo tengo hace muchísimos años. Todo lo ¿Cinco que lean años de tiene? Fanny es excelente. Y Está firmado. caminando embarazada por las calles de Colonia, entré a una librería del otro lado del charco y me lo compré y me enamoré de vos, de todos tus libros y de ahí no paré más en seguirte y Ay, también fue evolucionando tus libros, tu escritura. Tengo muchísimas preguntas para hacerte. no, Así que en buenísimo, mejor. principio, gracias por tu tiempo. Para mí es un placer, Abigail querida, un placer. Y hoy vamos a estar hablando cómo afrontar el estrés familiar. Y Mm. antes de empezar a ver cómo afrontamos el estrés familiar, sí quiero preguntarte, Fanny, ¿cómo se te ocurrió a vos que empezaste con niños y adolescentes a empezar a ocuparte de los padres? ¿Cómo? Ahí está, buena pregunta. Mira, yo en diciembre va a ser 40, 0, 4 décadas que egresé y después me fui a Israel y hice un máster en clínica de niños y otro en educación. Y yo decía que yo era psicóloga de niños, pero los últimos 10, 15 años, como cambió la sociedad, cambió la estructura y la dinámica de la sociedad, cambiaron los problemas y cambiaron también la forma de ser padre y mamá, ¿no? Y las familias también. Y me di cuenta que tenía que empezar del A, B, C y que a veces uno con buena voluntad trabajaba una vez por semana con los chicos, pero estaban todo el día con los padres y que los que necesitaban muchísima atención eran los padres. Y que a través de los padres, como tenían hermanitos, el trabajo iba a ser más intenso, más útil y más corto, porque a veces vienen de ciudades, tienen que viajar 2, 3 horas, ¿viste? No había tantas redes. Entonces me di cuenta que tenía que trabajar con los padres para poder ayudar de verdad. Porque como siempre digo, son los mejores terapeutas los padres, porque están con los niños toda la semana, toda la vida. Claro. Así empecé a sentirme que soy psicóloga de padres. Eso hace 10, 15 años, fue un proceso en mí. Qué bien. Y qué importante es para nosotros, los papás, también tener profesionales que nos asesoren, que nos apoyen, que nos guíen. Claro, claro, porque aparte, acordate que somos una generación de padres bisagras, ¿no? Porque los padres que tienen hoy 40, algunos ya llegan a 50, 30 y pico, no quieren repetir el modelo autoritario, pero no se dan cuenta que pasan a la otra polaridad y muchas veces son permisivos. Y no Ujú. se dan cuenta, o sea, excelentes padres y madres, pero a la hora de fijar un límite y sostenerlo no lo hacen. Entonces, algo tan elemental, entonces, eso salta justamente en el trabajo con los padres. Entiendo, entiendo. Y Fanny, ¿cómo están viviendo la pandemia en Uruguay? Yo estoy acá en Buenos Aires.
es una situación de una convivencia muy intensa, muy inédita. No hemos convivido nunca los padres con una situación de escolaridad en casa, de estar con los chicos todo el día, con nuestros trabajos. Contame, digamos, cómo es el desafío ahí en Uruguay, te cuento yo un poco acá y qué es lo que Claro, pasa con son el estrés situaciones familiar. bien distintas porque en Uruguay la pandemia no tuvo el efecto tan negativo porque fue bastante corto el aislamiento. ¿Qué sucedió? Que ya hay clases desde junio, está todo abierto, ya en más un mes los cines y los teatros, los shopping en junio, entonces el llamado confinamiento, aislamiento, aislamiento no me gusta, distanciamiento social fue pedido, pero suplicado por los medios, por las autoridades, y fue acatado, porque no hubieron multas, no hubieron pedidos todas las noches, toda la propaganda, entonces la gente se quedó en las casas de verdad. ¿Qué pasó? Eh, Al poco tiempo se pudo salir a caminar por la Rambla, por los parques, entonces no hubo ese confinamiento, como yo escucho en la Argentina, que son meses y meses. Los niños desde junio están yendo a la escuela. Sí, Entonces, ¿qué sucedió? En algunas familias fue hasta positivo, porque las mamás estaban más tiempo con sus hijos y los padres. Ahora, lo que yo vi, porque hay colegas que dicen fue maravilloso. Mi experiencia es que cuando los niños tienen problemas, por ejemplo, de conducta como hiperactividad, impulsivos, inquietos, y la mamá tiene que hacer teletrabajo, no era tan fácil. claro. Entonces, vos tenías que estar con el niño trabajando, ayudándolo. Cada caso es particular, pero fue un confinamiento, un aislamiento muy cortito. En Argentina, en clases, yo sé que todavía no empezaron las clases. Exacto, acá hay una intensidad muy fuerte en la convivencia porque todos salimos de nuestra zona habitual, de confort, donde nos desenvolvíamos, los chicos en las escuelas, entonces Claro, realmente se ha complejizado muchísimo. Si vos tendrías que definir el estrés, ¿cómo lo definirías? Y después vemos cómo claro, lo detectamos en niños, cómo podemos dale. detectar si hay estrés en casa, en la familia, pero ¿cuál es tu ¿Y cómo, definición de estrés? y cómo podemos ayudarlos? Para mí el estrés familiar, por llamarlo, podemos hablar de las familias, es todo evento que rompe con el equilibrio, la homeostasis de la familia, produce desequilibrio. Ujú. Ahora, el disparador, como el trigger, puede ser algo que para otros es banal o no. Bueno, en la pandemia, por supuesto que fue un estresor de muchas familias, pero también la pérdida de un trabajo de un padre, una enfermedad, bueno, el estrés evolutivo cuando tenemos dos o tres hijos adolescentes, la mudanza. Yo siempre digo a los padres, en esta pandemia, el hecho en sí, a veces no tenemos control, lo que sí podemos es ver cómo nos afectó a nosotros en lo personal, que eso ya es todo un tema, cada uno reacciona según su propia biología, su propia historia, y cómo podemos responder de la forma mejor para que la dinámica de la familia no sufra. Porque ¿qué pasa? Uno puede tener miedo, por ejemplo en Uruguay, que lo único que no abrió, ¿sabes qué es? Son los salones de fiesta, porque no permiten las reuniones cerradas. Entonces, si yo tengo 2, 3 salones de fiesta y todavía estoy desde marzo sin trabajar, imagínate que eso me va a dar mucho miedo. Es normal tener miedo, miedo a quedarme sin trabajo, cómo alimento a mi familia, pero está en mí ver otras opciones. Para eso calmarme primero. ¿Cómo me afecta? Tengo miedo. ¿Dónde siento el miedo? Bueno, en esta parte, en el pecho, en las manos. Respiro y desde ese miedo que es racional, ¿qué puedo hacer para enfrentarlo? Yo conozco acá un empresario que hace fiestas en salones muy hermosos, está haciendo delivery. Ujú. O sea, habrá tenido miedo, tuvo miedo unos días, rabia, frustración, pero se reinventó y hace delivery. No es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero por lo menos sobrevive, porque esto es pasajero. Entonces, es importante cómo nos afecta a Ujú. cada uno, qué pensamos, qué sentimos, y las ganas de reaccionar a veces son, viste, desde la irritabilidad, la impotencia. Bueno, respirarlo, contenerlo y ver cómo podemos reaccionar de una forma que ayude. Ahora, es interesante porque vos estás hablándonos a nosotros los adultos, ¿sí? Claro, Yo como mamá puedo
tomarme un tiempo, respirar, despegarme de la situación y empezar a calmarme, a regularme, hablar con una amiga, buscar ayuda. Ahora, ¿cómo detecto si mi hijo está estresado? Si un hijo de la primaria, si un adolescente, ¿cuáles son los indicadores que yo puedo, donde me puedo dar cuenta que mis hijos están estresados o si hay estrés familiar? ¿Qué nos podrías decir? Por ejemplo, cambios. Un niño que empieza a dormir mucho o poco, lo biológico. Vamos a empezar por lo biológico. O perdió el apetito o come, pero traga. O empieza con síntomas, con tic, empieza a enfermarse, se siente mal. Está estresado. Y es normal, porque si ve que tengo que estar encerrada, mi madre empieza con el alcohol, bueno, escucha noticias, los niños escuchan, aunque los padres los adultos sentimos que no, escuchan, entonces nos ven a nosotros preocupados. Los primeros días de la pandemia, acá en Uruguay se vivió un intenso temor porque no se sabía cuánto iba a durar, entonces lo contagioso, que se iban a alcanzar las camas, entonces todo eso produce, evidente, las camas en los sanatorios y hospitales, ¿no? Cambios. Entonces, en el niño es distinto. Desde que empezó, por ejemplo, la pandemia, no duerme, o duerme mucho, no come o vomita, empezó con unas alergias. Entonces hay que hablar con los niños y ¿qué necesitan los niños? Confianza. Ver que los padres, a pesar de lo difícil, porque no es lo mismo en todos los hogares, no es lo mismo un hogar donde cada niño tiene su cuarto, a un hogar donde 4 niños comparten un cuarto y donde el papá todavía no volvió al trabajo, o uno que ya en abril hizo teletrabajo o sea, cada situación es distinta. Ahora, ¿cómo se ayuda? Él está estresado, yo también estoy estresada, bueno, ¿cómo le puedo dar confianza? No con palabras solamente, sino con hechos. A ver, viste que me vea trabajando. Yo, ¿sabes? En los primeros días, en las sesiones que eran casi todas online, me encontré ayudando a los padres a decirles, por ejemplo, ahora no me molesten porque tengo Zoom por el trabajo y tengo entrevistas. Ahora estoy en esta parte del comedor o en esta parte del cuarto, ayudando, mirá lo que digo, a organizar el espacio físico y los límites. Por favor, no hables porque estoy hablando con el jefe o tengo un Zoom con un medio. Entonces, los padres también tenemos que ayudar, cuando tenemos hijos chicos, a organizar todo ese estrés, toda esa movida, porque hay un cambio y todos los cambios producen estrés. Sí, y asustan, ¿no? Digamos, estamos asustados los papás, los hijos perciben nuestros sustos, se acomodan y se asustan más y nosotros queremos calmarnos a nosotros, calmar a los chicos y también muchas veces queriendo calmar a los hijos no nos calmamos nosotros, ¿viste? Cuando la mirada está puesta muy en el hijo, sin la posibilidad de reorganizar los espacios físicos, como decís. Es tan importante organizar los hábitos de desayuno, almuerzo, cena, como qué se hace en cada momento y cómo nos vamos a organizar el espacio físico que hay disponible. Yo te contaba que en marzo, abril, en mayo ya cambió porque ya estaba todo, no, los estudios empezaron a abrirse en las casas de estudio en junio, fue distinto, ¿no? Porque al salir los chicos a los padres podían trabajar, era todavía otoño, ¿no? Y lo que yo le decía a los padres, bueno, cambiar la rutina tal vez, pero que no sea rígida, pero rutinas necesitas, porque si tenés 3 hijos y vos haces teletrabajo, por ejemplo, y tu hijo no está en la clase, no va al colegio o a la escuela, bueno, hacer rutinas distintas a las de antes, pero al fin rutinas. Otra cosa que siempre le decía a los padres, tener espacios de disfrute, el humor. Por ejemplo, ver programas cómicos. El noticiero, por favor, una vez al día, porque yo me acuerdo que todo en Uruguay, allá debe ser parecido, contábamos los contagiados, ¿no? Que acá son muy pocos, por suerte. Pero lo que te quiero decir, bueno, para el que lo está contando, no importa si es poco o mucho, ¿no? Disfrutar, poner música, poner espacios de disfrute, lo que sea, saltar a la cuerda. Hasta los que viven en apartamento, vecinos que se quejaban, bueno, saltar arriba de la alfombra y en horarios normales. O sea, rutinas, espacios de disfrute, eso es lo que ayuda en el estrés. Y bueno, y hacer realmente, tener conductas que ayuden también. Por ejemplo, en la pandemia, bueno, me cuido y salgo con la mascarilla, con el tapaboca, me lavo las manos, no me va a pasar nada porque me cuido. O sea, ¿cómo enfrento factores protectores, ¿no? ¿Cómo proteger
También con La la segunda conducta. Bueno, protección. chicos, nos estamos cuidando porque nos estamos lavando las manos. Como Claro, mostrar el factor protector, el cuidado. Miren cómo nos estamos claro, cuidando, lo que estamos claro, haciendo para estar bien. Y dar claro. esperanza, dar aliento, ¿no? A los hijos. Claro, y claro, vos me hiciste una pregunta, dar confianza, aliento y esperanza cuando el padre perdió el trabajo o ambos perdieron, por eso te digo, cada mundo, porque nos Sí, están escuchando personas con situaciones muy distintas, no es lo mismo el que sigue trabajando, yo tengo pacientes que ambos padres hacen teletrabajo o a la semana abrieron las boutiques, que acá se permitían los negocios que daban a la calle, ya a las 2 semanas o a la semana, mira, no me acuerdo, estaban abiertos claro. que ambos padres quedaron desocupados. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces es difícil para una pareja que está desocupada como das aliento, bueno, vamos a salir de esta, vamos a conseguir trabajo, de esta se sale. No es fácil, ¿verdad? Cada situación amerita algo. Pero lo que yo siempre le digo a los padres, lo que no sirve es el aislamiento, no sirve aislarnos, no sirve reprimir lo que nos pasa. Sí, los chineses se dan cuenta, andan con las antenas abiertas, sí, estoy nerviosa, claro, los primeros días de Zoom eran caóticos, mis amigas y los pacientes, bueno, después de una semana o dos, el Zoom ya era un amigo más en la casa. Entonces, bueno, me estoy acostumbrando al Zoom, estoy con rabia, sí tengo miedo, el asunto no es tener miedo, es poder ponerlo en palabras, no negarlo y hacer algo para enfrentarlo. Yo creo que eso es el mensaje más importante que los padres pueden dar. No es Como no fácil, ¿verdad? quedarnos en la parálisis o Claro, en el miedo o estancados en el malestar, sino en buscar los sí. recursos de cómo afrontar. Claro, ¿qué hago yo? Porque aparte cuando uno hace lo que tiene que hacer, vos sabés muy bien como psicóloga clínica, se siente mejor el adulto. Y cuando uno empieza con la queja, que horrible esta pandemia, que horrible el gobierno, acá no por suerte, pero yo escucho otros noticieros de otros países, acá lo que pasaba, por ejemplo, las 2 primeras semanas o 3 semanas, se criticaba a la gente que salía en las redes sin tapaboca. Claro. Entonces es lo mismo, quedarte en la queja. Es verdad que hay que denunciar porque no se compromete a todos, pero lo haces una vez, pero todo el día te ocupás de, bueno, ¿cómo me puedo sentir mejor? Vamos a caminar los días que se permite, que hay sol, espacios abiertos. No quedarnos en lo que nos falta, en el problema, porque ahí lo aumentamos. Y yo sé que vos sos sistémica. Me acuerdo hace años, cuando hice mi primer curso de psicología sistémica en Israel, porque acá era psicoanálisis solamente hasta los años, hasta hace 30 años. Cuando yo egresé era psicoanálisis, lo demás no existía. Y me acuerdo que una profesora mía de sistémica, que era una asistente social en la universidad, dijo, en psicología sistémica nos focalizamos en la solución a las posibles soluciones, no en el problema. Y yo decía, ¿y esto? Y yo había, durante años, los 5 años de facultad, el problema, el conflicto, la teoría. Y alguien que me habló de solución de problemas es maravilloso, pero yo estaba choqueada porque era algo tan nuevo, era como que me hablaran de otra corriente, bueno, me hablaron de otra corriente, de otra profesión. Entonces, acá es lo mismo, bueno, no se puede fiestas el otro día, mira, te cuento, los salones de fiestas infantiles también están cerrados como los de adultos, porque justamente, ¿no? Es lo que ha quedado todavía. Entonces una madre me decía, invité a 4 amiguitas y les puso una marca para conservar la distancia. Mira qué lindo. Sí, Eso es sí, la tener creatividad. creatividad, la solución creativa Creatividad, que claro, permite y habilita, ¿no? Algo claro. diferente que habilita la creatividad o pensar en alternativas, no quedarnos con la frustración de que el cumple no está siendo como me hubiese gustado o la realidad no es la que yo quiero, sino que buscar Claro, ese pequeño giro que nos hace bien, claro. que es posible, que es accesible. Claro, por lo menos festejo. La nena estaba contentísima porque al principio protestó, una niña muy mimada, que no, que quería salón, claro. Bueno, salón, están cerrados. Y en el salón de tu edificio tampoco permiten, ¿no? Que no, y vino contentísima porque estuvo con las mejores amigas suyas que eligió, la mamá, que es doctora, puso marcas, o sea que bárbaro, y la pasaron divino. Y bueno, eso es creatividad, eso es flexibilidad. Le digo, ¿viste, fulana? Que la primera vez que no es en un salón de fiesta, pero la pasaste bomba, la pasaste divino, o sea, ver que hay otras formas también de tener placer, y Sí, bueno, ser flexible, ¿no? Porque hay padres que totalmente. creen que no lo puedes Ahora, festejar en un salón, bueno, ¿no?
Fanny, hay algo que me gustaría traer y me parece importante, y es el impacto del conflicto conyugal, de las parejas en la Mm, dinámica y de la convivencia. A veces estamos conviviendo con el padre de nuestros hijos y a veces son familias ensambladas, nuevas claro, parejas, o uno trae a los hijos y otro no. Pero bueno, claro. ¿cómo impacta esto del conflicto de la pareja en la convivencia, en una convivencia intensa, la importancia de que la pareja también haga o tenga su propio espacio para poder conversar, para poder estar juntos? ¿Cómo vos ves el conflicto aumentado en las parejas y cómo influye Mm, en el estrés familiar? claro, esta pandemia fue así, nos mostró las fortalezas y las debilidades, porque también hubo fortalezas. Yo tengo pacientes que me dicen, pero mi marido me ayudó la primera vez que lo veo ayudándome en las tareas domésticas, le digo, ¿viste? Pero vos me preguntaste sobre justamente los conflictos. Y bueno, cuando hay un conflicto conyugal y tenés que estar obligatoriamente bajo el mismo techo, se aumenta. Porque si vos decís A, la mamá dice A, y el papá dice B, y el niño escucha, eso aumenta la tensión. Lo ideal es llegar a acuerdos. No es fácil bajo tensión llegar a acuerdos, pero ¿quién te dice que justamente este estrés sea como un factor de resiliencia para muchos padres que tienen que negociar? Pero claro que aumenta el conflicto. Por eso te digo que ha pasado de todo en esta pandemia. Las parejas que se han fortalecido, familias que se han fortalecido y otras que se han debilitado por diferentes causas. O sea, es como la figura y fondo, ahora la figura es otra. Es verdad que el estrés, que es una energía de mucha tensión, que es Mm, necesaria para vivir, si es en exceso, la verdad que es demasiado y nos puede derrumbar y nos puede claro, llevar a crisis muy profundas, pero también es una energía disponible para resignificar, para revisar qué queremos, para lentificar nuestras vidas totalmente, y hacer preguntas claro. profundas, ¿no? Es esto que vos decís, puedo ser resiliente conmigo, puedo ser resiliente en mi pareja, puedo ser resiliente en mi casa como mamá. Claro, porque es como en Gestalt decimos iluminar los recursos personales. O Ujú. sea, como mujer, como hombre, nos están escuchando hombres, como mamá, como profesional. Es lo que nos tocó. Bueno, ¿qué hago con lo que me tocó? Ya me tocó. O sea, estamos en esta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo bailo en esta fiesta? ¿A qué ritmo? ¿Cómo hago? ¿Me pongo flexible o me pongo melancólica? No, no. Bueno, con lo que nos tocó podemos hacer mucho. Entonces, claro, es como iluminar los recursos y así somos resilientes. Y los Sí. recursos son, como dije yo, el humor, la capacidad, el humor, reírse de las mascarillas. Una vez, la primera vez que nos encontramos en una confitería, allá por abril ya permitían confiterías, pero al aire libre y con mucho espacio, ¿no? Cuando eran cerradas. Con las mascarillas tuvimos una reunión y nos reíamos. Claro, pues estábamos todas con las tapabocas. Nos reímos como locas, nos sacamos la. Nadie se quejó, que esto, que la pandemia, que no pudo comer. Nos permitían sacar el tapaboca para comer en abril, mayo, no me acuerdo bien, ¿no? Pero creativo, bueno, chicas, ya va el verano, los besos, humor, los niños nos ven. Sí. Con lo que hay, a ver, en esta sociedad de consumo, de hiperconsumo, recurrir a los recursos como la creatividad nos cuesta. Yo Claro. siempre doy este ejemplo. Yo estudié en la escuela pública, era una época que la escuela pública en los años 60 funcionaba muy bien en Uruguay, tal vez en Argentina es parecido. Y las maestras nos enseñaban colores básicos y cómo mezclarlos, ¿te acordás? De dos colores básicos salía esto, del verde y el amarillo. Y eso en la escuela. Yo todos los años me mandaba, mi hija tuvo que decidí mandarla a un colegio privado porque la educación cambió. Y me mandaban por enero, febrero, la lista de todos los elementos que había que comprar, largas listas. Y era, bueno, colores de esto, colores lo otro, ¿no? Cuando vino la crisis del 2003, que en Argentina fue en el 2001, me acordé de eso y tuve que dar una charla en una escuela de contexto crítico y donde, en lugar de quejarse, la maestra, con los pocos colores, le enseñaba a los niños. Y digo, ay, como yo hace 30 años, no podía creerlo. 30 no, pero 40 tal vez, sí, 40 años. Sí. Entonces, ¿cómo podemos usar la creatividad en lugar de la queja? Porque la queja nos deja peor, porque es una energía que nos baja, justamente, nos Que disminuye la nos, fuerza. que nos desbasta, ¿no? Porque si yo estoy en la Sí, queja, soy víctima de mis circunstancias, entonces sí,
si ya estoy víctima de mis circunstancias, cómo me empodero, cómo remonto, cómo empiezo a Claro, salir de ahí. claro, entonces, fíjate esto de los colores en la crisis. Bueno, y A ver ahí. ahora sí, sí. Claro, no es lo mismo una mamá que tiene un fondo, un jardincito o un comedor amplio o un patio que pueda saltar. Con lo que haya, encontrar el lado bueno. Clarísimo. Disfrutar, no hablar de lo que nos pasó. Sino tratar de pasarla la mejor de manera posible con esto, porque con quejarnos, como decís vos, nos desgastamos, nos viene la impotencia y no hacemos nada. Y siempre se puede algo. Yo sé, como dije recién, que hay situaciones personales, no es lo mismo, pero también hay situaciones eh, donde con buen humor, con creatividad, las personas salen adelante, ¿no? Sí. Me gustaría decirle a los que están participando de esta charla que si tienen alguna pregunta en algún momento hacia el Bueno, final, vamos a sí. habilitar esta posibilidad. Sí, y algo, mirá qué maravilloso tiene. Yo conocí el Zoom, hace 2 años un amigo me habló, pero ¿quién iba a decir que yo iba a estar charlando desde mi apartamento acá en Montevideo, en Positos, contigo? A vos yo te veo perfecta. Entonces, ver lo maravilloso, porque esto va a seguir. Yo, por ejemplo, pacientes que no me consultaban porque vivían en el interior, de lo que ustedes dicen en la provincia, o sea, a 300 kilómetros, en ciudades muy chiquititas, ¿no? Y ¿sabes lo que es 3 horas y 3 para volver? Aparte no hay cada hora, hay 2 por día. Ahora me consultan por Zoom, es maravilloso. También esta pandemia nos trajo cosas lindas, ¿no? Está en nosotros poder valorar los cambios. Y hay otras cosas que, bueno, extrañamos los abrazos, los besos, la libertad de salir a la hora que quiero y sin tapaboca, pero bueno, eso va a pasar. Yo creo que Sí. las crisis son como maestros, ¿sí? Vos, Fanny, ¿qué, qué es lo que has visto como situación de estrés en adolescentes estos últimos Ahí sí meses? se ¿Cómo complicó, has sí. visto a los adolescentes? ¿Cómo has visto Mm. a las casas donde hay adolescentes? Bueno, los adolescentes se complicó en Uruguay. Te cuento los primeros 2 meses porque estuvieron abril y mayo sin clase. Los niños, viste, son más lúdicos, fue más fácil. Yo te hablo de mi experiencia, tampoco hice estudios de investigación. No. Bueno, los adolescentes, ¿qué pasó? Dormían de día y andaban en internet de noche. Entonces muchos se aislaron porque para el adolescente el grupo de pertenencia es muy importante. Y lo que quería el adolescente no ver a los padres, como siempre. Entonces se les cambiaron los horarios, muchos se engordaron, muchos se adelgazaron, muchos no querían conectarse con el Zoom, algunos sí, porque el Zoom era obligatorio. Yo creo que acá en Argentina también se dan clases por Zoom, ¿no? Los Claro. colegios y los liceos, Está ¿sí? todo por Zoom, algunos por mail, no hay presencial y es muy probable que este Claro. año no volvamos a clase. Ah, Así que los chicos bueno, se están haciendo, los padres y los chicos se están haciendo la idea de que este año va a ser así. mirá vos, bueno, pero y las escuelas públicas también, las maestras se No conectan hay por Zoom, novedades de vuelta a clase, no hay novedades sobre vamos a volver a las claro, clases. pero las maestras dan clases por Zoom en las escuelas. Sí, hay algunas escuelas que tienen una estructura y pueden darlas por Ah, Zoom, que son escuelas privadas. Hay algunas públicas que dan Zoom y algunas públicas dan por mail, mandan a los padres algunas ah, actividades. Eh, claro. No se es lo hace, mismo, viste que en cada cada realidad es distinta, ¿no? son diferentes Cada- realidades, conviven realidades muy diferentes y en muchos lugares también del país no hay internet, no hay acceso fácil a la claro, tecnología, no hay dispositivos suficientes, entonces claro, los chicos están un poco aislados, claro, eso está un difícil, poco sí. no, están realmente aislados de sus... Claro, niños que están todo el día, que los padres están, no sé, en Buenos Aires ya hay padres que van al trabajo, ¿no? Ya hay Hay padres trabajos sí, que se presenciales. movilizan, Hay, y sí, ¿no? claro, Y sí, el niño queda solo 8 horas, 4 horas, cada realidad es distinta. Ahora,
Vos me preguntaste por los adolescentes. Sí, con los adolescentes se complicó en mayo y abril porque estaban muy aislados, o muy dormilones, o muy rebeldes y no querían las clases por Zoom, directores y coordinadores que llamaban a los padres, buenos alumnos que no querían conectarse por Zoom, muy tristes por el grupo de pertenencia, pero como duró poco, ya en junio se empezaron a encontrar con los amigos, en espacios abiertos, pero la adolescencia fue la etapa para mí, los jóvenes que más sufrieron. Sí, yo coincido, que la adolescencia es donde necesitas Sí, salir de la casa, hacer algo sí, diferente, tener un sí, roce donde me miran, yo miro, sí, donde la claro, emoción pasa por otro lugar que no es estar precisamente con los padres. claro. Es verdad que hay Sí, sí, espacios positivos y posibles, pero es claro. mucho la vida que le sucede al adolescente fuera de casa. Claro, yo me preocupó la adolescencia, pero ya hay padres que ya desde junio que van a las instituciones, no pueden ir a boliches, a bailes, pero sí hay algunos que los padres le permiten invitar a algunos amigos, y bueno, charlar. Entonces, por eso te digo, acá se hizo muy corto todo eso. Decime, ¿en las provincias hay clases? En las En provincias. algunas provincias acá hay Ah, clases, como pero acá. en provincia Mm, de Buenos Aires, que es enorme, no, ¿no? Que hay ya mucha sé. comunidad de, sí, de chicos. ¿Vos cómo, si le tenemos que dar algunos indicadores a las mamás de, que tienen hijos Sí. adolescentes? Mm, ¿Cuál es un indicador o cómo una mamá se puede dar cuenta que su hijo está en situación de estrés y qué puede hacer? ¿No? claro. Vos decís, bueno, que Bueno, duerme mucho o si está muy peleador o muy enojoso claro, o qué puede hacer claro. un papá, una Bueno, mamá en esa situación. primero no negar ir al encuentro del adolescente. No esperen que te diga, "Oh, sí, mamá, no, mamá", o sea, se van a enojar, pero hablar, y bueno, hablar de la rabia o del miedo que puede dar toda esa situación, cómo puedes cambiar las salidas. Y, por ejemplo, algo que con los niños chicos funcionó muy bien. Yo le decía a las madres, hacé Zoom. Las primeras semanas que no podía salir a la calle, le decía a la mamá, hacé un Zoom con las amiguitas. Y resultó un Claro. Zoom social los sábados y los domingos. Con los adolescentes, ya que no pueden salir tanto, si tenés una casa amplia, invitar a algunos amigos, con cuidado, ¿no? Y también estimularlos a que se encuentren virtualmente. Ya sé que un encuentro presencial no es igual que el virtual, pero el presencial está casi prohibido. Entonces, bueno, incentivarlos. ¿Qué tal si haces una reunión por Zoom o invitar a tres, cuatro amigos y conservamos la distancia y lavamos bien los platos? O sea, ir al encuentro del adolescente que ya de por sí tiene problemas. No dejarlo que duerma todo el día, no, porque a veces puede entrar en un pozo depresivo. Hablar, Ujú. bueno, algunos entraron en Uruguay, hubieron que, se llamó psiquiatras a domicilio, ¿viste? Porque acá las emergencias funcionan muy bien y no querían que vaya la gente a los sanatorios por, por el contagio, por el miedo al contagio. Y bueno, hubo casos de que estaban realmente deprimidos, no se querían bañar, hacía días, dormían. Hay todo tipo de manifestaciones, pero hay que mirarlos, hay que ayudarlos y no es fácil. Lo peor es la negación. No, acá no pasa nada, acá pasa algo. Sí, yo creo que junto con la negación, que es lo primero que nos pasa, el enojo, viste que estamos a veces Sí, enojados con lo que nos pasa a nuestros hijos. Como no me gusta que le claro. pase eso, me enojo o con Ay, él sí, o conmigo como mamá, cómo dejé que le, viste la famosa culpa, cómo permití que ay, le pase claro, esto, o estoy enojada que te pase esto, el famoso sacudón, salí de esta, cómo claro, salimos de esta. Entonces, también a veces claro, los papás y las mamás necesitamos calmar el propio enojo, claro, ¿no? Y que es, claro, alimenta la impotencia, pues si me enojo, sigo qué impotente, peor. no sé cómo hacer, entonces corrernos de la impotencia, del enojo y empezar a generar Mm, espacios de conversación. claro, y sabiendo que estos espacios pueden también tener agresión verbal, y bueno, hay que sostenerlo y contenerlo. Sí, sí. Sí, acá hay Y la culpa, ¿no? Sí, a ver. hay una chica, Molly, que dice que su hijo cumplió 18 años, que fue muy difícil para él, porque bueno, no Mm, pudo seguramente haber amigos, y que sí, está muy enojado y que anda medio depre. Hay una y es situación, normal.
Claro, es parte pero de es lo normal. esperable. Ahora hay que empezar cada casa, como decís vos, a buscar recursos de Claro, estimulación, ¿no? De claro. algún proyecto, Bueno, yo no sé si los clubes deportivos están abiertos, acá están abiertos. Ah, todo cerrado. claro. Sí. Bueno, viene la primavera y van a poder, tienen, Buenos Aires tiene parques preciosos. Claro, estimularlo a tu hijo, a Molly, de que Ujú. bueno, que se puede invitar a algún amigo o dos, si tenés Vos las sabés que condiciones, acá ¿no? no se puede invitar amigos a la casa tampoco. No. ¿Por qué? ¿Está prohibido? Sí, no se puede invitar amigos a la casa. Sí, están empezando a salir a andar en parques, sin básquet, sin colegio. Su realidad cambió Bueno, bruscamente. sin, Sí, sin abruptamente. amigos en Es las así. casas, bueno, me No dejás helado. puede. Invitar amigos en la casa, no hay clubes, es verdad. El deporte ayuda un montón. Ah, eh, claro. es muy Bueno, difícil, ¿no? no podés invitar a la casa. Bueno, No se puede entonces invitar a la casa, se todo puede lo que decían. salir a pasear, a caminar, al Bueno, parque. bueno, vamos a hacer un ejemplo. En lugar de quejarnos de las nuevas normativas de las autoridades sanitarias, vamos a ver cómo podemos enfrentarlas. Un ejemplo típico, ¿no? Y bueno, la tecnología que tanto hemos criticado los psicólogos, la adicción a las tecnologías, organiza un Zoom con los amigos que se vean virtualmente. Hay juegos positivos, creativos, que se pueden hacer por internet, ya que no podés, tenés la prohibición de no invitar amigos, hay que obedecer a la autoridad. Bueno, acá menos mal que nos pasó esta pandemia con este desarrollo de Zoom, De de todas tecnología, estas de redes, de recursos. tecnología, del Meet, ¿quién iba a decir? Bueno, el Skype tiene años, pero, y entonces lo prohibido está prohibido. Bueno, si está permitido, hace un Zoom y divertido. Yo tengo una amiga que tiene dos hijos en el exterior y estaba al principio, que no podía salir porque era el grupo de riesgo, y ella se puso el Zoom y almorzó con los hijos, uno en Canadá y otro en España, y ella almorzó. Mira qué divertido, hizo un Zoom con los hijos almorzando. Claro, se usa mucho eso de almorzar con los Ah, sí, abuelos. Acá ah, está mira, muy, sí, lo han promovido un montón. El de estar buenísimo. con la gente, los abuelos, los tíos, Mm, mm, tener almuerzos, saludar a la gente mayor vía teléfono, tecnología, no dejarlos que están solos. Pero es verdad que con la tecnología sola no alcanza, entonces están haciendo reuniones en los parques, salidas a caminar, ah, los cafés se están abriendo para agarrar un café y salir a hacer alguna actividad juntos, pero esto ah, de ver al claro, hijo, ¿no? De claro, empapado de una realidad difícil, es primero nosotros sobreponernos a eso y para poder alentar a claro, nuestros hijos, que los factores que pueden paralizarlo más son aquellos que, como dijiste, como lecturas negativas, ¿no? claro, Protestar y empezar a ver claro. qué sí se puede hacer y cómo se puede hacer. Claro, lo que haya. O sea, por ejemplo, los Zoom. Me acuerdo que acá el primer mes no se podía ir a visitar a los padres, a los abuelos, a la casa a los hogares de ancianos, que se llaman, ¿no? Los residenciales. Y los dueños le ponían Zoom. Entonces los abuelos veían a los nietos con el Zoom de los dueños. Hermoso, ¿no? Sí, 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 sí. Y Es también creativo. espacios, no toda la familia siempre juntas, no hay que estar todo el Sí. tiempo encimados. Se puede ver una peli Ah, con un no, hijo, salir a caminar con la claro. hija, como empezar a tener esto que vos dijiste, flexibilidad, porque tal ¿No? vez cada hijo necesita algo Claro. diferente. Claro, con toda seguridad. Es que cada hijo, por la edad y por la personalidad, alguno quiere más el aislamiento, otro Sí, necesita más el contacto, ¿no? Pero realmente yo creo que el estrés es también un maestro, porque nos pone a prueba, nos fortalece o bueno, o nos hundimos en eso. Yo creo que esto de iluminar los recursos personales es lo más importante. La creatividad, la flexibilidad, la perseverancia. Por ejemplo, para poder hablar en Instagram, y yo perseveré. La primera vez que me hice un vivo en Instagram, no sé cómo salió, una amiga me decía, pero perseverar, ¿no? sí, Es acá mira, importantísimo. Pau está contando esto de que hay muchos chicos que es verdad en el secundario no están pudiendo tener los rituales habituales que es tener la fiesta,
el viaje de claro. egresados, como una Ah, serie de sí. rituales que tienen que ver con el pasaje a la universidad, ¿no? Que se Entonces, van a tener, yo pienso van a postergarse. No sé, no puedo, no tengo la bola de cristal, pero por ejemplo las chicas de 15 que en marzo decían, bueno, lo festejamos dentro de unos meses, resulta que todavía no se pueden festejar los cumpleaños de 15. Entonces, muy creativamente en un colegio de acá de la zona dijeron que el año que viene se va a hacer fiesta de 16 y de 15. Mira qué creativo. sí, sí, Yo sí, espero que... me gustó mucho la idea de que no se suspende, se posterga, como bueno, Se vemos cuándo lo posterga. podemos hacer o de qué manera lo Sí, podemos hacer. Está buenísimo. claro. Yo creo que sí, esto del viaje. Pero lo que pasa es que nosotros en el Río de la Plata estamos acostumbrados a una vida bastante, a pesar de que hemos tenido crisis y crisis. Y cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, que no se podía salir de Europa porque estaba prohibido, imagínate. O sea, con lo que te toca el asunto no es lo que te toca, sino cómo te parás frente al hecho. O te das manija y te hundís, o decís, bueno, esto es lo que tengo, me ilumino, y aparte cuando, como te dije recién, cuando uno responde positivamente, se siente mejor. Yo qué sé, ¿viste? Me acuerdo de acá en Montevideo pasaba que muchas mujeres no permitían que vinieran las chicas a ayudarnos en la limpieza, porque tenían miedo el primer mes sobre todo, ¿no? Entonces estaban trabajando, eran maestras, empezaron a valorar a las maestras con el Zoom, maestras, madres, y tenían que limpiar. Entonces yo una vez le dije a una, pero vamos a organizar, tu hijo que tiene 10, la otra que tiene 13. Empezá a dividir tareas maravillosamente. El primer día que se quejaron y después de unos días se empiezan a sentir útiles. Claro. Sí, sí, involucrarse con las tareas de la casa. Bueno, acá, Claro. sí, sí, acá también las mamás, maestras, asistiendo a las tareas, a la limpieza, a la cocina, a todo lo que tenga que ver con la gestión del hogar. Y los padres también súper involucrados. Y así todo, Claro. el día a día a veces se hace pesado. Yo también creo que está bueno que cada adulto tenga su propio espacio de regeneración, de ver qué me hace bien, Sí, qué necesito, claro, si yo necesito hablar con una amiga, si yo quiero ver una serie, si sí, necesito salir a caminar, porque como vos claro, decís, tantos de tus libros, si los papás no estamos bien, los hijos tampoco van a estar bien, ¿no? Si los claro, padres no pueden claro, tener sus momentos de disfrute solos, en claro. pareja, si conviven con su pareja o si necesitan estar solos, encontrar buenos momentos. Claro, no para, lo que digo no es para culpabilizar a los padres, todo lo contrario, sino para ayudarlos a que Motivarlos. puedan, motivarlos, ahí están, no culpabilizarlos, porque de ese lugar de culpa nos es difícil educar a los hijos. Claro, claro, totalmente de acuerdo. También es verdad que acá están comentando, es muy distinto cuando empezó la pandemia, estábamos todos muy creativos, poniendo todo al Claro, servicio de la convivencia, y ahora nosotros, por lo menos en Argentina, de este lado del río, estamos ya hace muchísimos meses, entonces el cansancio es mayor, ¿no? De todo lo que claro, va pasando. Es como se va haciendo más pesado o más denso, ¿sí? Entonces se claro, están por reajustando eso. de a poquito Claro, algunas no, actividades. claro, pero a pesar de que hay países que la están pasando muy prolongado, como una agonía, ¿no? Sí, Y otros países lo pasaron en 2 semanas, un mes, y otros países como 5 o 6, a pesar de eso, no quedarnos en esta agonía y reinventarnos. Yo sé que es difícil, ¿no? Yo sí, sé que es difícil, pero bueno, a pesar de eso, rutinas, no aislarse, no reprimir lo que nos pasa. Vos sabés que la ayuda, que una amiga o un profesional te escuche, el 50% del problema ya está resuelto, porque es esa ayuda respetuosa, contenedora, ¿no? Ayuda tanto, ¿verdad? Entonces, encontrar las redes, ahora que tenemos las redes realmente, poder utilizarlas para bien, para darnos aliento. sí, poder Y algo que reconocer. no hablamos, sí, 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 cuidarnos mucho con la información. A mí me pasó en un momento que dije, no, escucho un informativo por día al principio, porque era como escuchar lo mismo y me dejaba mal. Hay que estar conectados con el mundo, pero no sirve, a ver, estar todo el día escuchando lo mismo o críticas en la radio y la televisión. Cuidarnos mucho cómo recibimos la información, por dónde, y no pegarnos a la información, porque si no, nos alteramos.
Sí, no dejar que nos invada nuestro interior, nuestra casa, Claro, lo que pasa, claro, dicen la pandemia social, ¿no? En todo lo que pasa sí, alrededor, entre a la casa y también nos termine tomando a nosotros, ¿no? claro, eso nos En este sirve. caos. Sí, sí, yo me acuerdo que los primeros días una colega mía dijo, esto es una tormenta, pero cada barco es distinto. Me quedó tan Ujú, grabado, claro, me está quedó buenísimo. tan grabado, ¿no? Y la confianza. Ah, y algo que no hablamos, que pasa en el famoso estrés, es que saltan los pensamientos negativos. Esos Claro. pensamientos que no los queremos, nadie los invita. Intrusivos, eh, inconscientes, invasivos. Entonces, lo que sí pasa muchísimo con las personas que tenemos tendencia a la ansiedad se alimenta de pensamientos negativos. Entonces, amigarnos, aceptarlos, no pelearnos con ellos. Ay, qué horrible mi negocio, ay, qué horrible el año que viene, este año mi hijo no va a estudiar. Bueno, es verdad que este año mi hijo no estudia presencial o con mi negocio estuvo cerrado unos meses. Bueno, pero ¿qué puedo hacer con esto? O sea, saludar, como digo yo, amigarme con los pensamientos negativos, porque si no los aceptamos desde la no conciencia, agrandan y nos dan y nos producen emociones muy displacenteras, como puede ser la rabia en el pecho, la tristeza, la angustia. La angustia, sabes, Abigail, es como una mezcla de tristeza y miedo, y es muy corporal, nos cuesta respirar, comer. Entonces, los pensamientos negativos, nadie los invita, pero una vez que están, saludarlos y decirlo, bueno, con esto voy a hacer esto. Son Yo muy tengo un invasivos. paciente, ¿Cómo, digo, ah, esto que vos sí, decís, los pensamientos sí, negativos cuando invaden el clima interno, el clima familiar, o a un chico nadie me quiere, sí, el maestro no me deja sí, hablar por Zoom, cómo no pelearnos con sí, ellos y tampoco darle sí, tanta entidad, ¿no? No, claro. alentarlos y analizarlos, viste que hay Claro, gente que los analiza y que les da sí. vueltas, sino reconocerlos y seguir algo diferente, dar un paso Confrontarlo, claro. pasado, ir por otro lado. Aceptarlo, claro, aceptarlo, sí. Tengo un leve toque, como digo yo. Bueno, cuando me pongo ansiosa, por ejemplo, en la pandemia, me vienen ideas obsesivas o antes de la noche anterior, cuando uno da un examen, cuando hay un evento, es normal. Entonces, no analizarlo, vos lo dijiste muy bien, desde lo cognitivo, lo racional, sino confrontarlo. Bueno, estoy nerviosa por el examen, bueno, tengo unas horas, voy a repasar esto que no me quedó claro. Hacer algo con eso, confrontarlo. Está buenísimo, sí, y Sí, seguir con el contacto conmigo, seguir en contacto. Ok, está no, este pensamiento, me puedo dar una ducha, puedo comer algo rico, puedo ofrecerle una rica cena a no, los chicos o un claro, paseo, ¿no? Cómo poder darle claro, un giro a ese pensamiento para que no me tome, sí, ¿no? Una vez tomada, como decir, la corporalidad, una vez que toma la relación con mis claro, hijos, el no me quiere, no sí, me da bola, viste que también a veces claro, estamos acusando al sí, otro. ¿No ves que no me claro, hables así, no levantes la voz? Una vez que empezamos a instalar claro. lo negativo es muy difícil retroceder, entonces ir a buscar las Compulsivo empieza alternativas. a ser. Sí, sí. Viste que es como el alcohólico con la primera copa. A veces uno está tan mal que tiene que ir al cuarto o a bañarse o a respirar para romper esa cadena, no contaminarte. Porque los chicos, como vos dijiste, y los adolescentes, todos estamos estresados. Y nosotros como adultos, los que estamos educando hijos, tenemos que cortar ese círculo vicioso y hacer un círculo virtuoso, ¿no? Sí, No es fácil. no es fácil, pero sí tiene que ver con nuestro ejercicio, nuestra práctica. Acá Sí. estamos los adultos desde este lado en Argentina haciendo mucho músculo de Ah, llevar la propia vida, los propios asuntos, los temas de los hijos. Yo siempre recomiendo buscar una ayuda profesional, como vos sí, dijiste, claro, para poder claro, oxigenar nuestras ideas y ver qué más se puede hacer, claro. además de lo que se me ocurre a mí. Y siempre en una conversación nutritiva con una maestra, con la directora, con una amiga, con un profesional, con alguien que me ayude a pensar, viste, suma. Si es una Claro que sí. conversación nutritiva, suma, despeja, alivia, acompaña. Claro. Claro, y dar confianza, que esto es pasajero. Sabés que, mirá, y esto de hablar de la confrontación, en lugar de decir, ay, esto que nos contaminaron, bueno, no, eso no sirve porque ya estamos contaminados. Sabés que las pandemias, cada 100 años hay pandemias, y duran entre 1 y 2 años.
Ya ahora en pocos meses vamos al año, ¿no? Entonces, y ahora se está hablando de vacunas, o sea, saber que esto es pasajero, entonces tratar de este viaje que no, nadie, lo que quiso subir a este tren, pasarla lo mejor posible, ¿viste? Cuando querés llegar a un lugar, yo saco siempre un diario o me llevo un libro, porque si digo cuando llego es peor. Bueno, saco un libro para distraerme, o un diario, una revista, no importa, acá es lo mismo. Bueno, aprovechar para hacer, yo tengo amigas que me dicen, redescubrí la cocina después de 40 años de que estaba trabajando, entonces hay gente que lo tomó con humor y cocinó. Eh, no sé, encontrar lo bueno dentro de esto, qué bueno que va a pasar. Por eso hablamos de... ¿Sabes qué, Fanny? No quiero dejar un tema fuera de mucho estrés que tiene que ver con los duelos, porque muchos No, niños y adolescentes están viviendo la muerte de sus abuelos a distancia, no se han podido despedir, o de un tío, de una tía. Entonces, ¿cómo ves el tema del duelo sin esta claro. despedida carnal que estamos tan acostumbrados? Sí, Que, sí, yo escuché, porque acá vos es que al principio dejaban 10 parientes en abril, mayo, ¿no? Y Ujú, sí, hablar, y claro, es tremendo esto, porque ¿cómo, sabés claro, cómo no transformar esto en un duelo patológico? exacto. Por- Ujú. y hablar de los abuelos, acá en Uruguay no pasó esto, porque permitían hasta 10 y ahora permiten 20 y ahora permiten con barbijo. Ah, Pasó pero menos, quiero decir. ujú, Claro, el derecho a despedirme de un pariente. Entonces, ¿sabés qué? Hablar del abuelo que se fue, ujú, bueno, y que cuando termine la pandemia vamos a ir a, si el niño quiere, visitarlo al cementerio y ujú. hacerle un dibujo, ver la foto. Mira, no es lo ideal. A ver, en duelos no hay ideales, pero qué pena que al no poderse despedir con la ceremonia que siempre hacíamos, de nuevo, flexibilidad. Bueno, mira, vamos a ver la foto del abuelo, hablar del abuelo. Así que si es muy chiquito, querés hacerle un dibujo al abuelo. A mí una nena me hizo un dibujo precioso del abuelo que estaba muy enfermito y no lo pudo ver por 2 meses. Después lo pudo ver, ¿no? Entonces, querés hacer un dibujo. Entonces, lo mismo, la creatividad. A ver si hay niños que quieren ver fotos de los abuelos que no pudieron despedirse. Bueno, no pudieron despedirse como es la norma, pero tal vez con fotos, con dibujos, con algo. Vos sabés que yo hablo mucho de conciencia de duelo, porque quieras o no, Sí, los chicos perdieron la vida que venían llevando, ¿no? Entonces, claro, la conciencia de duelo es decir que, bueno, esto era así antes, vemos ahora cómo es, ¿no? No claro. solamente de los seres queridos, los abuelos, sino también de la vida que venían llevando. Claro, claro, y esto que me decís que hay niños que este año, de adolescentes, no Que van a poder probablemente no vuelvan. reencontrarse presencialmente con las maestras. Qué fuerte, ¿no? Que hay niños que tienen vínculo tan importante con los maestros, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, entonces, en esto de conciencia de duelo es conciencia de vida, ¿no? Esto que vos Claro, decís, cuando atravesamos un duelo, cómo es la vida, qué dibujo podemos hacer, qué recuerdos tenemos, qué claro, proyectos hay, ¿no? Cuando volvamos al cole, cómo nos gustaría claro, volver al club, empezar a hablar de cómo es la vida claro, junto con procesar el dolor, la tristeza. claro. Sí, sí, me quedé pensando qué fuerte, ¿no? Como cada país es distinto, esto de no poder Mm. encontrarse con las maestras, que a veces son tan referentes, tan queridos por los niños, ¿no? Sí. Tan queridos. Y no hay aprendizaje sin vínculo afectivo, ¿viste? Porque el contenido Claro, por Zoom no sí, alcanza. Sin sí, afecto, sin un enlace con un otro, es claro. muy difícil que le interese el contenido, ¿viste? Sin la No se sonrisa de motiva, la sí, maestra, el uno a uno, el que te toque, el que te mire, el que te claro. motive. Fanny, ¿cómo te gustaría que cerremos esta conversación viva de hoy? Eh, ¿Cómo me gustaría desarrollando la confianza, la fe en todos nosotros, adultos, que vivimos con una familia, y en eso decirles que esto es pasajero, no podemos, fecha no tenemos, bueno, en las crisis no se sabe cuando uno sale de la crisis, como en las guerras o en las revoluciones, que esto es pasajero y que tenemos que apostar a la vida, a los cambios que van a haber, evidentemente, el mundo. Mira, lo que me contás, la Argentina no va a ser la misma, después de una crisis tan alargada, de tantos meses. Apostar al cambio,
a un cambio donde tenemos que ver cómo nos fortalecemos a nivel individual, a nivel familiar y profesional y como ciudadanos, porque todo esto nos dejó enseñanzas. Entonces, yo creo que el mensaje es apostemos a que esto, que no es nada agradable, nos va a servir para fortalecernos y para pensar y actuar de forma distinta, mejor. Me gusta No es quedarme fácil, con la confianza, con los vínculos, con claro. confiabilidad en lo propio, en las relaciones Sí, que tengo, armar nuevas relaciones, transformación en confianza y en espacios seguros. claro. Claro, y valorar esos encuentros que a veces uno decía, ¡pum! Ya tengo que ir a la fiesta de fulana, y ahora me muero de ganas de ir a una fiesta, por ejemplo, porque está prohibido, ¿no? ¿Viste? Lo prohibido. Entonces, valorar también lo libre que éramos a veces, que salíamos a la hora que queríamos, a pesar de todo, ¿no? Sí, Entonces también valorar el encuentro con el otro, sí. aunque a veces hay encuentros que pueden haber tensión, bueno, valorarlos y tratar de pasar lo mejor posible. Bueno, Fanny, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta Gracias a vos, conversación. Ahora va a quedar grabada, grabado. puesta en, sí, en Instagram. Y nosotros seguimos conversando, seguimos hablando, seguimos Perfecto, conectadas. Te mando muchos claro que sí. abrazos, muchos saludos. Un placer, mi querida Miguel, un gran placer desde Montevideo. Estamos en contacto. Gracias, Estamos en gracias. contacto. Muchos cariños. Chao, Que chao. estés muy bien. Chao, Chao, chao. chao. Abrazo, abrazo. Chao, 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 chao.